Hola amigos y amigas, estoy con el nutriólogo y homeópata, el profesor Horacio de Jesús Malcampo Moreno, quien tiene una maestría en creatividad y innovación educativa. Es un catedrático que ha dedicado su vida al magisterio y que hoy me acompaña para hablar sobre la educación, un tema siempre polémico y que ha cobrado más importancia ahora en tiempos de pandemia. Lo primero que quisiera preguntarle, maestro, es ¿cómo ha cambiado la educación en los últimos años? Mucho gusto, gracias por la invitación, Luis Ángel. Mira, la educación en nuestros días ha cambiado principalmente por la situación de la pandemia, ¿no? Hemos tenido que migrar a fuerzas de un modelo presencial a un modelo virtual y ahora híbrido, ¿no? Es decir, una combinación entre lo presencial y lo virtual. Eso ha llevado a que nos demos cuenta sobre todo de las grandes deficiencias que hay, primero en infraestructura, es decir, no hay la suficiente calidad del internet, no todos los alumnos tienen acceso al internet, y segundo, nos damos cuenta que no todos los profesores están adaptados o tienen la versatilidad para trabajar tanto en lo presencial como en lo virtual. Y tercero, también, aunque decimos que estamos en una generación de jóvenes que son nativos digitales, la realidad es que estos jóvenes se les da sobre todo el uso de aplicaciones de forma recreativa, pero cuando uno los quiere llevar a trabajar con aplicaciones en el ámbito educativo, se les dificulta, ¿no? Entonces eso ha sido desde mi punto de vista lo que ha cambiado en educación últimamente. Sabemos que el trabajo del maestro es muy importante para la educación, ya que los maestros nos enseñan diversas materias. Sin embargo, desde mi punto de vista como estudiante, los maestros se han estado ausentando en las clases en línea y simplemente han dejado un exceso de tareas y tutoriales. Entonces, ¿qué opina de la ausencia del maestro en las clases en línea? Bueno, es algo que se ha dado principalmente en algunos niveles, sobre todo en bachillerato y en universidad. Es lamentable, ¿no?, que algunos maestros decidan que en lugar de dar clases, lo que hay que hacer es presentar un tutorial o dejar en exceso tareas. Está demostrado y comprobado que dejar excesivas tareas o excesiva carga de trabajo no necesariamente va a llevar a que el estudiante aprenda más. En México estamos en un modelo centrado en los contenidos. Se le da mayor importancia o peso a los contenidos que al desarrollo psicosocial del estudiante. Hay que retomar, ¿no?, el desarrollo emocional, psicológico, social de los estudiantes. Y no significa que los contenidos no sean importantes, son muy importantes. Desarrollar habilidades, destrezas, actitudes, pero no solamente que el estudiante sepa cómo resolver, por ejemplo, operaciones aritméticas, algebraicas, ¿no?, sino el por qué es importante aprender a hacerlo desde el punto de vista cognitivo, ¿no? No solamente es importante que el estudiante aprenda a leer y escribir, es más importante que el estudiante o el joven aprenda a comprender lo que está leyendo. Entonces, sí, desde mi punto de vista, pues sí es lamentable, ¿no?, que esté sucediendo eso. ¿Cree que el exceso de tareas es bueno para la educación? No, el exceso de tareas solamente genera que el estudiante tenga
mayor carga de trabajo, que el estudiante se vuelva apático con la escuela, que ofrezca cierta resistencia a estudiar, ¿no? Cuando nosotros saturamos a los jóvenes con muchos trabajos y no les dejamos tiempo a la recreación para que escuchen música, hagan deporte, hagan otro tipo de actividades de las cuales están acostumbrados a hacer, entonces el estudiante empieza a ofrecer mayor resistencia al estudio. Es decir, terminamos hartando de la escuela. Para usted, ¿qué sería una buena educación? Una buena educación tiene que estar centrado en el estudiante, en el alumno, un modelo paidocentrista, pero un modelo centrado en las necesidades del estudiante, en las necesidades del joven, ¿no? El modelo escandinavo para mí es uno de los más avanzados del mundo. El modelo educativo que se practica en lugares como Suecia, Islandia, Finlandia, ¿no? Un modelo centrado en la felicidad del niño, pero no en una felicidad hedonista, ¿no? Una felicidad en el exceso, sino una felicidad centrada en las necesidades del estudiante. Y para mí ese es el modelo adecuado que tendría que aplicarse en México. ¿La buena educación es solo para los ricos? Fíjate que ese es un tema que se ha abordado por mucho tiempo. De hecho, una evaluación que se hace a nivel internacional, que es la prueba PISA, que se aplica en todos los países de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se ha visto, esta prueba se aplica cada 3 años. Y ahí precisamente una de las cosas que miden es la diferencia del puntaje que tienen los estudiantes de las escuelas privadas a las escuelas públicas. Si bien es cierto, en la mayoría de los países hay una diferencia entre quienes estudian en escuelas privadas y en escuelas públicas, es decir, con un mayor puntaje en escuelas privadas y un menor puntaje en escuelas públicas. En países como Corea del Sur, Japón, Singapur, esa diferencia es muy marcada. En países como México es casi imperceptible. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que en México no es tan significativo. Esta prueba se aplica a estudiantes de primer grado de bachillerato, jóvenes entre 15 y 16 años. Por lo tanto, al menos en ese nivel o hasta ese nivel, no es tan significativa la diferencia entre estudiar en una escuela privada que en una escuela pública. ¿Por qué hay tantos alumnos que abandonan la escuela? Bueno, hay muchos estudiantes que abandonan la escuela, es multifactorial, ¿no? Por ejemplo, de las primeras, digamos, de los primeros factores o de los factores más importantes para el abandono escolar, se da en jóvenes o en niños que tienen que salirse de la escuela para ponerse a trabajar, sobre todo en varones. En mujeres, a partir de los 12 hasta los 16 años, una de las principales causas por las que abandonan la escuela es el embarazo adolescente. Otras situaciones que promueven el abandono escolar ya están relacionadas de manera específica con el manejo que se les da en las instituciones educativas a los jóvenes, ¿no? Es decir, una educación excluyente en la cual no se toma en cuenta las características culturales, sociales, económicas de cada individuo, sino se quiere que todos los estudiantes entren como parte de un estándar, ¿no?, regular, tanto en personalidad como en forma de comportarse, y aquellos estudiantes que no entran en esa norma son excluidos. Es decir, el mismo sistema los aparta, los hace a un lado. Cuando un joven se siente apartado o aislado, va a tener mayores posibilidades de salirse de la escuela. Algo de lo que no se habla en la actualidad es la segunda pandemia que tenemos, que es una pandemia de estrés, ansiedad y depresión.
en jóvenes, en adolescentes y jóvenes universitarios. Y esta pandemia de la ansiedad, el estrés y la depresión ha causado también que muchos jóvenes abandonen sus estudios. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que la educación mejore en la actualidad? Bueno, es muy complicado, ¿no? Ofrecer una fórmula mágica. Si existiese, pues ya se estaría haciendo algo para corregirlo. Sin embargo, si sensibilizamos más a las autoridades educativas, a los profesores, a los mismos estudiantes, vamos a ir encontrando que en esa sensibilización va a haber mayor empatía. Es decir, vamos a entender al otro. Ser empático no significa justificar las acciones del otro, sino comprenderlas y entender el por qué hace las cosas. Pero nosotros tenemos una educación más empática, vamos a poder tener una educación más incluyente y eso nos va a ayudar a que más jóvenes decidan estudiar. Entonces, y tengamos cuidado cuando hablemos de una mejor educación o una calidad educativa. Hay personas que creen que hablar de una calidad educativa mayor es tener puros alumnos de 10 de calificación y no necesariamente estoy de acuerdo con ese parámetro. ¿Cuál considera que es el mejor modelo de aprendizaje, el virtual o el presencial en estas condiciones en las que estamos actualmente? Definitivamente tener clases presenciales es 1000 veces mejor que tener clases virtuales. En definitiva, hay que entender que por las condiciones actuales en las que estamos es muy complicado tener clases presenciales para todos, ¿no? Y en todo momento. Se tiene que seguir trabajando a partir del modelo híbrido y eso va a ir ayudando a mitigar ciertos problemas o dificultades que se han tenido durante la pandemia en relación a la educación. Pero en definitiva, el modelo presencial es mucho mejor. ¿Por qué considera que hay maestros que no necesariamente les interesa enseñar, sino más bien únicamente que sus alumnos cumplan con las tareas que se están dejando en ese momento, o si no, realizar las actividades de la clase y ya que cumples con esas actividades, ya con eso, ya ellos ya dicen, bueno, ya dimos la clase, o sea, tengan esta actividad y esa es la clase, se acaba la clase, pero en sí el maestro no explicó absolutamente nada y eso es algo que a mí me está pasando en estos momentos. Sí, eso se da principalmente en educación media superior, desde secundaria, bachillerato e incluso en educación superior en universidad. ¿Por qué se está dando? Porque la mayoría de los maestros que están en secundaria y en preparatoria principalmente son maestros que estudiaron una carrera, ¿no? Por ejemplo, físico-matemáticas o una ingeniería y están dando matemáticas. Biología y está dando la materia de ciencias, etcétera, ¿no? Un abogado y está en el área de ciencias sociales, pero no tienen una formación pedagógica, no tienen una formación psicopedagógica, entonces eso los vuelve limitados en cuanto a las estrategias que pueden emplear o utilizar para trabajar con sus estudiantes. Y además, con lo que se ha venido de la pandemia, pues tampoco se les ha capacitado de forma adecuada ni se les ha sensibilizado acerca de la importancia que es poder dar su clase completa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace habitualmente? Pues se utiliza un repositorio de tareas como Classroom y nada más se van dejando tareas y se revisan durante las clases y ya con eso se considera la clase por vista. ¿Cree que es necesario capacitar a los maestros? Por ejemplo, algo que me pasó una vez es que un maestro llamó a su grupo retrasados mentales y durante una clase y dijo que éramos retrasados mentales por no entender su materia. Sí, claro, por supuesto. Es una falta de sensibilización y empatía por parte de los docentes.
Es decir, eso que a ti te tocó en una clase, supongo ahora virtual, y que hemos visto que se ha desnudado con muchas grabaciones durante la pandemia, ¿no? Que cómo han sido corridos profesores precisamente por emplear ese tipo de lenguaje o vocabulario. Eso es la punta del iceberg. Es decir, si nosotros nos metemos en la práctica docente del día a día, vamos a encontrar muchos profesores que denigran, denostan, discriminan a sus estudiantes, que son misóginos, que son excluyentes. Hay que abatir eso de la educación, hay que extinguirlo lo antes posible. ¿Cuáles son las ventajas de las clases en línea? Bueno, tienen algunas ventajas, entre ellas que podemos utilizar más los medios informáticos o la multimedia, y eso permite ilustrar de mayor forma las clases. Desafortunadamente no se está empleando de manera correcta. Entonces, eso complica. ¿Qué otra ventaja tiene? Bueno, pues desde que cada uno de nosotros puede tomar su clase desde nuestra casa, desde nuestro espacio, y no hay necesidad de establecer sus propios horarios. Sí, establecer horarios, no hay necesidad de movilizarse hacia la escuela, etcétera, ¿no? ¿Y cree que es importante que en las escuelas haya actividades recreativas como por ejemplo ejercicio, etcétera? Ya que una de las desventajas, por así decirse, de las clases en línea es que a veces no te alcanza el tiempo para hacer otras cosas como hacer ejercicio, escuchar música, porque te quieren tener todo el día sentado en la computadora. Sí, es necesario tener actividades extracurriculares, ¿no? Deportivas, culturales, de recreación, ¿no? Es muy importante tener ese tipo de actividades al interior de las escuelas y a su vez promoverlas con los estudiantes y los profesores al exterior. Es decir, que los jóvenes puedan salir a caminar, dar un paseo, pasear a la mascota, hacer un poco de ejercicio, jugar ajedrez, escuchar música, ir al cine, etc. Eso es fundamental. Una de las cosas que me llamó la atención es que en el último semestre en el que estuve es que únicamente de todos los meses que tuvimos, solamente uno de ellos sí venía, pero no exactamente a dar clases, sino como le comenté, era nada más para dejar actividades en la clase, mientras que por otra parte los otros maestros no venían y solamente dejaban tareas, pero en las primeras semanas que tuvimos sí vinieron, pero solamente fueron como 2 semanas, y después aplicaron el método híbrido que usted mencionó, en el que los que quieran ir a presenciales pues iban y los que no pues se quedaban en su casa. Entonces a los que se quedaban en su casa eran a los que nos mandaban los tutoriales y las tareas, mientras que a los otros pues sí los atendían en la escuela. Pero realmente no considero que sea buena idea dejar tutoriales tan largos, ya que nos dejaban tutoriales como de 30 minutos, 40 minutos, y eran tutoriales como de España. Sí, definitivamente habría que aclarar que si se estuvo haciendo así el modelo híbrido en tu escuela, se estuvo haciendo de mala forma, ¿no? Es decir, de una forma equivocada. Cómo se está manejando el modelo híbrido actualmente de forma correcta es que los estudiantes que van a clases presenciales están en la clase al mismo tiempo que los estudiantes que están en clases virtuales, y el profesor tiene una cámara y un micrófono, y entonces a la vez que les da las clases a los presenciales se le está dando a quienes están de manera virtual, ¿no? Es decir, es de manera simultánea como se tiene que dar la clase tanto a unos como a otros. De esa forma nadie se pierde de la clase, ¿no? Y todos la aprovechan. Sí, de hecho yo considero que eso que usted mencionó sí hubiera sido mejor, ya que de hecho yo creí que lo iban a hacer de esta forma, de manera simultánea, ya que por ejemplo
En algunas escuelas sí se estuvo implementando de esta manera. Por ejemplo, mi maestro de programación mencionó que en la escuela en la que él está sí se implementó esta estrategia. Sin embargo, en la escuela en la que yo estoy decidieron hacerlo de esta manera, o sea, los que vayan sí los atendían, pero los otros no. Entonces yo creo que por eso es que nos mandaban los tutoriales para explicar lo que ellos no podían explicarnos a nosotros. Sí, en definitiva fue una mala aplicación del modelo híbrido. Ahí no hay la menor duda, ¿no?, de que la estrategia y la metodología fue mal aplicada. ¿Algo que usted quiera comentar y que se me haya pasado a preguntarle? No, está muy completa la entrevista, ¿no? Me dio mucho gusto escucharte y saber de las inquietudes que tienen los jóvenes, sobre todo de tu edad, ¿no?, que están entre los 15 y los 17 años, que están en bachillerato y que van a migrar a la universidad. Esperemos una gran parte de estos jóvenes lleguen a la universidad y lo hagan de la mejor forma, ¿no? Te agradezco las preguntas y la entrevista. Algo que se me había pasado a preguntarle es, ¿considera que es necesario tener el puntaje perfecto para poder ser admitido a una buena universidad? No, para nada, ¿no? De hecho, hace poco escribí un artículo sobre eso, es un análisis, Sí. En el cual precisamente describo el por qué pedir un puntaje alto, ya sea para acceder a una beca o para acceder a una universidad, es clasismo, ¿no? Es discriminatorio y exclusivo. Por lo que hablábamos, es decir, no será lo mismo un joven que solamente se dedica a la escuela, a estudiar, a prepararse, que otro que tiene que ir a su casa a atender labores del hogar o incluso trabajar o mantener una familia. Siempre estará en desventaja esa persona que tiene otras obligaciones además de estudiar. Por lo tanto, si es discriminador o clasista, pedirles o utilizar la misma regla o la misma norma para medir a todos nuestros estudiantes sin entender y comprender el contexto específico del que viene cada uno de ellos, ¿no? Bueno, muchas gracias por la entrevista, profesor. De nada, un gusto. Esperamos tenerlo aquí muy pronto. Muy bien, gracias Luis Ángel. Bueno, amigos y amigas, en esta ocasión contamos con la participación del profesor Horacio de Jesús Malcampo Moreno, quien nos platicó un poco sobre el tema de la educación en la actualidad. Y si les gustó este video, compártanlo en sus redes sociales y nos estaremos viendo en un próximo video. Saludos.